A veces pensamos que cuando hacemos cosas o decimos cosas y no pudimos controlarlas, el tiempo nos ayudará a sanarnos. Pero tenemos que estar conscientes de que esto no es así. El tiempo no va a curar. El tiempo lo que va a hacer es tapar, esconder en algo que nosotros llamamos el inconsciente, y aparentemente nos va a permitir olvidar temporalmente, pero en realidad el inconsciente es una cosa muy compleja que si está guardado algo allí, algún momento se va a manifestar como enfermedad y no vamos a estar conscientes de ello. Por eso se le llama el inconsciente. Vamos a mirar estas diapositivas que dicen simplemente el tiempo no cura. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Qué hace el tiempo? El tiempo lo que va a hacer es ocultar. Para nosotros que podamos tener conciencia de esto, vamos a mirar qué es lo que nos ocurre en nuestra interioridad. Cuando recibimos un estímulo, una palabra maldicha, por ejemplo, eres un tonto, esto viene a provocar en nosotros una reacción. ¿Y qué posibles reacciones tenemos? Las posibles respuestas son, no, yo no soy un tonto. ¿Qué es lo que hacemos primerito? Tú eres el tonto. Es decir, lo que hacemos es pagar el insulto con otro insulto. Somos una especie de espejo que queremos defendernos de un insulto con otro insulto. Si alguien me hace daño, yo le daño más. Y la segunda posible respuesta es algo parecida, que es similar. Es tragarnos el insulto y guardarlo. Sí, yo efectivamente soy un tonto, me creo. Y esto le ocurre particularmente a los niños, porque los niños son seres que están en un aprendizaje, el más alto tiempo de aprendizaje de un niño, en donde recibe toda la información la recibe directamente sin ningún filtro. Pero tenemos que aprender, como decía, tenemos que aprender a discernir, a digerir todos esos impulsos que nos vienen, todos esos estímulos, ¿eh? Y mejor si yo puedo procesar este estímulo y decir, por ejemplo, a lo mejor lo que me está diciendo es su forma de pensar. Sin embargo, yo me evalúo a mí mismo. Yo tengo mi propio criterio y yo me considero inteligente. Esto ya es una forma más procesada. Es decir, la primera es una reacción inmediata. La segunda, no reacciono, pero me trago todo. Y la tercera es no acepto, razono, porque a la final yo tengo mi propio concepto y yo creo que soy inteligente, es decir, tengo una excelente autoestima. Esto está influenciado con naturalmente lo que llamamos creencias, y las creencias son nuestros limitantes, son nuestros filtros, lo que nos meten en la cabeza dependiendo de lo que creemos. Lo que creemos ha influido para que nosotros adoptemos una posición u otra respecto a cualquier estímulo que nos den. Pero ¿qué es lo que tenemos que hacer en realidad? Es destruir las creencias. ¿Por qué? Porque creer, como habíamos estado diciendo, creer no es un acto del pensamiento. Esa aceptación que finalmente lo que va a hacer es guardar esta información adentro sin digerirla, y efectivamente algún momento que va a saltar
de nuestro inconsciente provocándonos alguna enfermedad. Entonces tenemos que aprender a manejar estas emociones de una forma tal que sean de una forma inteligente. ¿Qué es lo que llevamos adentro? Tenemos que aprender a conocernos. Lo que llevamos dentro primero aparece como un gran círculo, lo que se conoce en la Kabbalah como el reino del 99%. ¿Por qué? Porque nuestro inconsciente es como un lugar oscuro, en donde se van y se almacenan todas las cosas, toda la información que hemos recibido y que ya a veces nos hemos olvidado, pero en realidad nuestro cerebro no se olvida. Va guardando toda esta información allí y algún momento la va a desarrollar, la va a sacar hacia afuera sin que nosotros nos demos cuenta. Entonces, aquí está oculto el mundo físico. A esto se le conoce como el famoso Tzimtzum, que el creador, que es completamente luz, tuvo que restringirse hasta perder completamente su luz. Entonces, el reino del 99%, el 99% de oscuridad. ¿Y qué es lo que nosotros tenemos afuera? Es nuestro consciente. El consciente tiene apenas el 1% de luz. La luz, que es la que nos guía, de la que nosotros sentimos, pensamos y actuamos con conocimiento de lo que hacemos, el mundo de los 5 sentidos, cuando tenemos conciencia de los sentidos, entonces esa luz es equivalente al 1% que nos guía de las cosas que estamos conscientes. Pero sin embargo, lo que no estamos conscientes es mayoría. A esto se le conoce como lo que está dentro, Goliat, y lo que está fuera, David. David es el pequeñito que tiene que enfrentarse a Goliat y algún momento tiene que vencerlo. Entonces, lo que está dentro de nuestro inconsciente son los impulsos, el sistema de impulsos reprimidos que no llegan a la conciencia, pero permanecen activos. Esto tenemos que conocer, estar conscientes de que lo que está guardado aquí en el inconsciente está algún momento y permanece activo. Es decir, no es que la hemos deshecho, no la hemos puesto afuera y el tiempo me ha sanado, ¿no? Está guardadito. Y además, esto que está guardado en el inconsciente, que ya lo guardamos allí, es atemporal. O sea, no tiene tiempo. Es inocente. Todo lo cree. Porque cuando somos niños venimos abiertos a creer todo y por lo tanto, todo lo que le podamos decir a un niño, este niño se va a creer. Y no distingue entre lo real y lo imaginario. Y de hecho a un niño, cuando se le cuenta un cuento, para un niño eso es fantástico y se lo cree todo. Y no se pregunta, a veces se cree el cuento, como nosotros decimos. Y nosotros somos así, en algún nivel, somos inocentes y nos aceptamos todo lo que nos dicen. Esto se le llamaría la creencia. Cuando nosotros aceptamos sin pensar nada, sin razonar. Y en realidad, lo que la Biblia nos invita es a pensar y a razonar profundamente todo. Por lo tanto, lo que no se gestiona, o lo que no se sana, lo que no se reprograma, definitivamente nos va a limitar. El inconsciente gobierna tu parte consciente. Es decir, en realidad nosotros estamos gobernados inicialmente por el inconsciente, por la oscuridad. A esto alude los primeros versos del Génesis, cuando dice, y la tierra estaba desordenada y vacía. ¿Qué significa desordenada y vacía? Que
en realidad en nuestra interioridad no conocemos y por lo tanto quien me domina es el inconsciente, la oscuridad. Y por lo tanto nuestras emociones y nuestras pasiones son las que nos dominan. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Revertir este proceso natural y hacer que el consciente comience a tomar control de todo lo que hacemos. Entonces, para conocer nuestra interioridad o el reino de la oscuridad del 99%, tenemos que formularnos ciertas preguntas. ¿Qué pensamos de nosotros mismos? Ah, que soy gordo, algo me critico a mí mismo, o soy inteligente, que también el extremo es malo. ¿Qué frases nos decimos a nosotros mismos en situaciones de fracaso o logro? Esto es común para cada uno de nosotros y en día a día nos enfrentamos a estos problemas y tenemos que decidir cómo, de qué forma nos enfrentamos a estas ideas. Y lo primero puede ser que, no servimos para nada, somos torpes. Oh, está bien, lo merezco. O, por el contrario, puedo transformar esos estímulos externos y buscar en mi interioridad la fortaleza. Esa fortaleza me va a cambiar el pensamiento y decir, no, bueno, a lo mejor sí soy bueno, bueno en algo, a lo mejor sí mi corazón tiene bondad, etcétera. Entonces, tenemos que reflexionar también que lo que la Biblia mismo dice en Mateo 7:3, dice, ¿por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas a ver la viga que está en tu propio ojo? Es decir, tenemos que aprender a mirarnos como espejos del mundo. Todo lo que me molesta, irrita o quiero cambiar de la otra persona también está dentro de mí. Eso es lo primerito. A veces simplemente reaccionamos pensando que todo lo de afuera está mal, ¿no? Pero todo lo que a mí me molesta, yo me siento mal, me irrita o quiero cambiar de la otra persona, en realidad es problema mío, primerito. Todo lo que el otro critica o juzga de mi persona, si me molesta o hiere, es algo que me está permitido en mí y necesita ser trabajado. Es decir, tengo que aprender a desmenuzar la información. Si hay alguien que me está criticando y me molesta o me hiere, tengo que trabajarlo. Hay algo que no estoy procesando adecuadamente. Tengo que implementar ciertos filtros que me ayuden a digerir esta información. Número 3, todo lo que me gusta de la otra persona, lo que amo en ella, está también dentro de mí. Cuando decíamos que una muchacha, por ejemplo, está esperando su príncipe azul, no debería ser así. O cuando un muchacho está esperando su reina, en realidad lo que tenemos que hacer es nosotros estar preparados para ser el príncipe azul de la otra persona o la princesa, la muchacha ideal para el otro. Es decir, siempre tenemos que estar nosotros preparados primeramente para dar. Y cuando estemos preparados para dar, por un principio de equivalencia de forma, va a aparecer el otro en la misma circunstancia. Pero si yo estoy esperando como una cenicienta que venga el príncipe azul y me rescate, esto no va a ocurrir. Tengo que yo prepararme para ser esa princesa que el príncipe azul va a venir a juntarse a mí y ser, por afinidad de forma, una media naranja como la que nosotros estamos acostumbrados a conocer. Y número 4, todo lo que el otro me critica, juzga o quiere cambiar en mí, sin que me afecte, le pertenece a esa persona. Es decir, si alguien me quiere regalar basura,
y yo no la acepto, esa basura no me pertenece. Le pertenece a otro. Es decir, yo debo aprender a aceptar las cosas que no me convienen. Y por lo tanto tenemos que aprender a reprogramarnos, identificar las creencias limitantes que tenemos. Nosotros somos el producto de siglos y siglos de historia que nos han metido creencias. Y para salir de esas creencias tenemos que aprender a escribir aquellos que desde la infancia han marcado nuestra vida. Es decir, tenemos que volver al pasado, reconstruir el pasado a través de nuestra memoria y ponerlo por escrito, porque con la escritura tenemos esa magia de que a través de los ojos y a través de la boca y a través del oído y a través del tacto vamos a poder reconstruir estas historias y endulzarlas. Cuando las hayamos endulzado, habremos transformado todo el pasado y habremos comenzado a eliminar esos limitantes, esas creencias que nos arrastran hacia un lugar que no nos permite movernos. Las creencias limitantes no se eliminan, se reemplazan por nuevas que empoderan. Es decir, también tenemos que estar seguros de que lo que hemos aprendido a lo largo de nuestra vida se quedó aquí. ¿Cómo borramos lo anterior? En realidad no se va a borrar nunca. Lo que va a ocurrir es de que podemos o tenemos la capacidad de poner cosas nuevas, más cosas nuevas, para que esas cosas nuevas tapen lo anterior. Lo anterior va a quedar allí, sí, pero va a quedar tapado bajo varias capas de cosas nuevas. Y esas cosas nuevas le van a limitar a las anteriores. Pero tenemos que estar seguros de que no las vamos a poder desechar. Ni el tiempo va a poder desechar. Y tengo que aprender a decirme que soy hábil haciendo estas cosas. Es necesario probarlo ante nuestros ojos. ¿Cómo? Con actividades que así lo demuestren, como decía el asunto de la escritura. Cuando escribimos, tenemos esa facultad de recordar los momentos anteriores mientras lo estamos escribiendo, y cuando lo recordamos, deseamos transformarlo. Hagamos eso. Escribimos, tachamos, reescribimos hasta que estar conformes, hasta estar satisfechos, hasta saber que aquello que estamos escribiendo está dulce, está bueno, se ve mejor. Y tenemos que aprender a sanar nuestras relaciones básicas, perdonar a nuestros padres. Uno de los más grandes problemas que tenemos nosotros, todos los seres vivientes, todos los seres humanos, es de que arrastramos problemas de atrás, inclusive algunos que ni sabemos, problemas de nuestros padres que nos han ido metiendo en la cabeza, creencias, formas de pensar, limitaciones, miedos, traumas que hemos recibido a lo largo de toda nuestra vida, y tenemos que aprender a perdonar a nuestros padres, y no importa que no estén vivos. ¿En dónde están finalmente nuestros padres? Acuérdense que la escritura dice, honra a tu padre y a tu madre. ¿Para qué? Para que tus días sean largos sobre la tierra. Cuando estamos hablando de que los días sean largos sobre la tierra, no está hablando de la vida misma, está hablando del conocimiento, de la sabiduría. La escritura, cuando llama días, está hablando de luces. Por eso es que cuando dice que los patriarcas, algunos de ellos murieron lleno de días, lleno de sabiduría, lleno de luces, de conocimiento. Y entonces, ¿cómo adquirimos eso? A través del perdón, perdonando a nuestros padres, que significa perdonarnos a nosotros mismos.
y desde luego perdonar a nuestros hermanos, a nosotros mismos, que es somos el fundamento de toda esta estructura que estamos estudiando. Perdonar es ir al pasado y regresar ileso, sin dolor. Cuando vamos a los recuerdos y enseguida aparecen más lágrimas de sufrimiento, falta todavía. Sabemos que tenemos que seguir trabajando en eso. Cuando llegue el día en que vayamos a nuestro pasado y volvamos de allí con una sonrisa, por ejemplo, ya no con dolor, entonces eso significa que ya hemos hecho el trabajo. Ejercitar un diálogo interno positivo. Uno de los más grandes problemas que aborda la escritura es el divorcio. Pero cuando la Biblia habla de divorcio, habla de un divorcio interno nuestro. Están divorciados el varón y la mujer. El varón, que es la inteligencia, y la mujer, que es la emoción. Las emociones en general. Entonces, si no existe armonía interior, existe un divorcio. El divorcio, cuando se manifiesta aquí en la interioridad, entonces va a salir y va a inundar el mundo de esta disolución, de esta falta de armonía. Y si es en una pareja, obviamente un divorcio. Cuando nosotros estamos en armonía, estamos en matrimonio. La Biblia, cuando habla de matrimonio, cuando habla de unión, cuando habla de esposos, está hablando de esta armonía interior que se manifiesta hacia el exterior. Entonces, debemos ser inteligentes. Debemos decirnos a nosotros mismos, tenemos la inteligencia suficiente para rectificar nuestras palabras. ¿Por qué decimos que cuando hablamos, estas palabras nos afectan a nosotros mismos y también, desde luego, a los demás? Porque nosotros funcionamos de una forma tan especial que nuestra habla, nosotros hemos aprendido a hablar con la ayuda de nuestros oídos. Cuando decimos algo, nuestros oídos nos corrigen. Es decir, la información que sale de nuestra boca vuelve a entrar por aquí. Y por lo tanto, si decimos algo malo, de hecho, estas palabras que van a ser mal hacia afuera, en realidad van a ser mal en nuestra propia interioridad. Es decir, a veces cuando nosotros hablamos mal, esperamos que el otro se muera cuando nosotros nos tomamos el veneno. De esta forma funcionan las palabras. Yo me tomo el veneno esperando que el otro se muera. Pero no es así, no debemos actuar de esta forma. Tenemos que aprender a controlar nuestras palabras, porque las palabras que salen son las que nos van a envenenar a nosotros mismos. Las palabras que nosotros estamos destruyendo hacia afuera nos van a destruir a nosotros mismos. Y por lo tanto tenemos que aprender a rectificar nuestras palabras para nosotros mismos, para nuestra propia sanidad y desde luego para la sanidad de los demás. Y es por ello que esto también tiene relación con la famosa historia del Arca de Noé. Cuando pensamos en el arca, de esta ira de Dios que vino para destruir la tierra, estamos utilizando mal las historias. Otra vez, no entendemos. Las historias tienen mensajes internos y tenemos que aprender a interpretarlas. Todo tiene que ver con esta arca interna nuestra, y cuando el Creador dice que va a destruir la tierra, lo que va a hacer es comenzar de nuevo en nosotros. Y cuando dice Noé que debe entrar en el arca, significa entra en tu alma, en tus palabras, y piensa antes de hablar, como habíamos estado hablando ya en algunas historias
como esta y particularmente la historia de Noé. Por lo tanto, ¿cómo nos reprogramamos? Y vayamos a ver lo que dice la Biblia. El Nuevo Testamento dice: nadie busque su propio bien, sino el de su prójimo. Es decir, es una forma de mirar también el altruismo. Es decir, con lo que nosotros hablemos, también que hagamos el bien al prójimo. Solo hay un dador de la ley y juez, que es poderoso para salvar y para destruir. Pero tú, ¿quién eres que juzgas a tu prójimo? Es decir, tenemos que aprender a equilibrar. Por ello, todo esto está sumergido en el verso, en el principal verso de la Biblia que Pablo resume en: ama a tu prójimo como a ti mismo. Es decir, si pretendemos amar al prójimo, tenemos que aprender a amarnos a nosotros mismos, porque nadie podrá amar a alguien que no conoce. Ese que no conocemos es el 99%, nuestro inconsciente, nuestra oscuridad, en la que tenemos que indagar para ir encendiendo de luz nuestra propia interioridad. De manera que ni el tiempo ni nadie hará el trabajo que tenemos que hacer en nuestra interioridad para sanarnos a nosotros mismos. El tiempo, como dijimos, lo único que va a hacer es esconder, pero esa información internamente en nuestro inconsciente se va a manifestar luego en las enfermedades. Así que tenemos que dedicar tiempo para nuestra propia introspección, para comenzar a sanarnos a nosotros mismos, para llevar luz de los cielos hacia la tierra, hacer que esa luz, no escatimando ser como Dios, estar con Dios, descienda a la tierra para iluminar nuestras emociones del 99%, que dejemos el 99% y ascendamos de gloria en gloria, vayamos transformando esta oscuridad poco a poco en luz. Y esa es básicamente la misma historia de David y Goliat. Tiene que llegar el momento en el que el pequeñito, el 1% de luz, David, tiene que vencer a Goliat, matarlo y dominar la interioridad. Es decir, que la luz tiene que gobernarnos a nosotros mismos en nuestra interioridad.